Y después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Abraham Larrondo Vega, que es profesor y cientista político de la Universidad de Chile. Así es. Eso es. Quedamos en el punto en que la profesora había dicho de que no se puede. Ah, claro, porque obviamente los parámetros eran parámetros objetivos para todo, no era que ella tenía algo contra mí, pero yo le dije, profesora, Dios quiere que yo llegue a la universidad. Entonces, usted, por mucho que lo impida, lo vamos a lograr. Y cuando lo logré, ella quedó muy impresionada, y después un poquito sentía, después se le pasó cuando le dije, no le hagan caso a ella cuando ella diga que no se puede, porque no lo decía solo por ella, Sí. lo digo por esta cultura aplastante De las capacidades distintas. Claro, de querer, de pretender imponer. Es lo mismo que pasa hoy día con el tema del aborto. Cuando la gente dice, no, ¿para qué van a hacer este niño? Mejor lo matamos. Mire, Entonces, ¿quiénes son ellos? O sea, que vienen a determinar la vida del demás, de otro, digamos, claro. ¿entiendes? De los demás. O sea, la vida es vida y hay que dejarla que fluya, ¿no? Claro. Yo tenía y tengo muchas vulnerabilidades que me dejó la poliomielitis, pero mi sentido de fe, mi sentido de vida me ha ido, me ha hecho posible ir superando estas barreras, que a veces son el doble de las que tienen otras. Claro. Pero eso otro no la superan las que tienen y yo supero esta otra. Claro. Te voy a contar una más. A ver, y cuéntame. esta es inédita. Ah, Esta qué es bueno, inédita, qué bueno. Esta la vas a saber, ustedes también la van a conocer. Y ¿sabes por qué? Quiero comentártela porque hay mucha gente que tiene que romper esa barrera. Yo por este tema de los tiempos de oso, Ya. no de ocio, de oso, Sí. que el invierno me tenía que ocultar porque Claro. no podía resistir el invierno, bajaba mucho mis promedios y mi concentración académica. Entonces, cuando postulé a la universidad, quedé a 352 nombres de la lista de espera. Lejos. Y en Arica. ¿Por qué en Arica? Porque Arica para mí era el lugar donde era mi El paraíso. clima, el Era mi clima. paraíso. No llovía. Claro, el clima. Y yo dije, si estudio en Arica, paso, porque Claro. no voy a tener invierno. Así que postulé a Arica. Y cuando postulo me sorprendo de que estaba en el 352. Pero yo tenía en mi corazón una frase, ¿no?, que había aprendido de Carothers en un libro que se llamaba El poder de la alabanza. Y era meta más sacrificio igual éxito. Y yo le había puesto meta más sacrificio más fe igual éxito. Eso es. Y la había anotado en el colchón, debajo de mi sábana. Ah, Y cada vez que me deprimía, leía la frase. mira Y que... entonces cuando vi que estaban a 352 nombres, porque 70 eran los cupos, Y todavía era la lista de espera. y la ¿no? lista de Era- espera, Claro. entonces yo estuve 3 días esperando que corriera la lista. Y me iba todos los días, ¿cierto? En ese tiempo corría la lista por teletipo, no había Claro, internet, ¿no? Claro. Y entonces, estamos hablando de la década del 80, ¿no? Entonces, llegaba ahí y me decían, señor, en ese cupo que usted tiene, imposible. Y yo le decía, Dios quiere que yo llegue a la universidad. Disculpe, ¿me deja esperar? Y yo esperaba. Pasó el 1, pasó el 2, pasó el 3, no quedé. Y me dijo, señor, no quedó. Resígnese, postule el otro año. No, 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 yo voy a quedar en la universidad. Le dije. Dios quiere que yo quede. Y entonces hablaba con un amigo que lo conocía ahí, que me consolaba, po. Ya Abraham me decía, yo te voy a dejar, te llevo, etcétera. Y entonces me dijeron, señor, lo único que queda, que en Arica, el día lunes es el llamado viva voz. Y entonces, usted tiene que irse a Arica, pero, ¿sabe? Imposible que quede, me dijo. Y yo le dije lo que es imposible para los hombres, Es posible para Dios. Lucas 1:37, ¿no? Claro. Me lo aprendí. Qué bueno. Y entonces fui al llamado viva voz, y fíjate que cuando llaman, quedaban 7 vacantes. Había voz. Claro. Cuando empezaron había voz, Claro, quedaban 7. Claro, y cuando pasamos a las vacantes, pasamos 8. Y entonces el que discriminaba, para elegir por puntaje, me dijo, usted al final, me dijo. Y entonces yo quedé en el lugar Discriminó. 8. Claro. Quedé en 8. Y entonces el primero renuncia, y yo quedé Dentro de los 7. dentro de los 7, y en un momento determinado llegó otro, que llegó con mejor puntaje,
y yo volví a quedar atrás. Entonces seguí en el 8. Y ese le vino unas ganas de orinar, ¿ah? Salvaje, y tomó su carpeta, se la pasa al administrador, y ese administrador de apellido Salinas, yo no sé si todavía está en la Universidad de Tarapacá, le recibe la carpeta, porque tenía el puntaje para quedar primero que yo, pero se perdió buscando el baño. Plan de Dios, ¿no? Y lo llamaban. Señor, Claro. usted La tiene que venir. diosidencia. El llamado de era un tema legal, ¿te das cuenta? Entonces yo no reclamaba, yo observaba. Y ese libro, El poder de la alabanza de Carothers, decía, alaba a Dios, que mientras alabes a Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, como yo no podía alabarlo verbal, en el libro de Carothers escribía mi alabanza. Entonces, te alabo, Señor, todo lo que está pasando te alabo. A eso me dediqué todo el tiempo. Y el muchacho no llegó, se acabó el tiempo, y me dice, señor Larrondo, usted quedó, me dijo. Termino, me inscribo, voy subiendo las escaleras para pagar y aparece el muchacho. Y me dice, yo tengo ese cupo, estás ocupando lo que yo tengo. Yo le dije, no, esto me lo dio Dios. Y como yo sabía que alguno, como tú, iba a perder, ya oré por ti, Dios dará tu lugar. Pero este lugar me lo dio Dios. Y quedé. Hoy día soy profesor. Claro. Estudié, terminé. Hoy día soy un magíster, terminé mi estudio de doctorado. Pero mira lo que pasó. No dependí nunca ni de mí. Es una cosa de Dios. Amén. Siempre. Siempre. Absolutamente de Dios. La dependencia siempre debe ser de Él. Yo fui el último de mi carrera y uno de los primeros en salir. Mira. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad que vive un hombre, ¿ah? Cuando pone toda su confianza en Dios. Así que yo quiero transmitir esto, si tú me permites. El que tiene barreras, ¿ah? Quiero que sepa que hay uno que es más poderoso, que es capaz de romperlas por ti. Así es. Así lo hace conmigo. Entonces, así es. En la polio te están siempre enseñando que no puedes. Siempre. Mira. Te están poniendo eso. Sí. Una de las cosas que a mí, y no quiero que me interpretes como que ataco la Teletón, unas cosas que a mí no me gusta de la cultura de la Teletón, no de la solidaridad de la Teletón, de la cultura, Claro, de la cultura. que de pronto este aspecto de la vida no lo transmite. No lo transmite, porque lo hace que los discapacitados o de capacidad diferente sienten que el mundo les debe algo. A mí me hacían sentir que el mundo no me debía nada, que yo le debía al mundo. Mira. Que yo no, que el mundo no se adaptaba a mí, que yo me tenía que adaptar al mundo. Claro. Y entonces eso te da otra fortaleza y otra capacidad para enfrentar la vida de manera mucho más plena y más realizable. Amén, amén. Me contaba fuera de pantalla Sí. de que ustedes tenían un 50% de neuronas menos que el resto Sí, de los normales. Y esas se Doblan. potencian. Doblan claro, su función. Exacto, La doblan doblan. su función. Claro, lo que hacen las neuronas ante la adversidad, o se mueren, como se murieron sus compañeras, o buscan formas de sobrevivir. Y lo que hacen las neuronas, muy geniales, por Dios, ¿no? Clonan su función, o sea, repiten su función y toman las áreas de las neuronas que dejaron de funcionar. Pero ocurre un fenómeno humano, ¿Ya? y ese fenómeno hace que la gente discapacitada, ¿cierto?, sea muy fuerte en algunas áreas y muy débil en otras. Mira. Y por eso le llaman capacidades diferentes. Claro, Yo tengo, por exactamente. ejemplo, todo un desarrollo ¿Ya? en el área de las ciencias sociales, creo que el lado izquierdo, ¿no? El lado de las relaciones emocionales, el lado de las relaciones humanas, el lado del conocimiento no empírico, en el lado, como se dice, aquí hay dos tipos de ciencias, las fácticas, que son las matemáticas, la ingeniería, qué sé yo, y las formales, que son las ciencias sociales, ¿cierto? La literatura, el arte, en fin. Y eso se potencia de una manera, y yo lo he ido viendo en la vida, sobre todo hay capacidades de abstracción, yo lo veo cuando hago las clases, lo veo cuando enfrento los medios de comunicación, habilidades naturales, entre comillas, Claro, que se van claro. potenciando justamente por ese fenómeno que se produce. Entonces, todo discapacitado es un Superman, Claro. por un lado, y un Batman por otro. Claro, exactamente. Entonces, eso hace que se destaquen. Ahora, yo te digo, aquí en Chile hace mucha falta que los discapacitados lleguen a las grandes organizaciones.
Sí. hay mucha discriminación todavía con Bueno, y Teletón y todo. tenemos un ejemplo que es visto mundialmente. Sí. Hawkins, ¿cierto? Ahí tiene un caso. Exacto. Hawking en Chile estaría en el hogar de Cristo, ¿ah? Claro. En calidad de menesteroso. En Estados Unidos, premio Nobel, ¿ah? Y un multimillonario, y hasta se da el lujo de casarse varias veces. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, ¿Te das cuenta? me refiero a que en Chile al discapacitado lo sepultan, en Claro. Estados Unidos lo levantan. Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene además un sistema educacional muy interesante, que se preocupa de desarrollar tu fortaleza. Exacto. Y en Chile se preocupan de cubrir tus debilidades. Así es. Entonces, son cosas que hay que mejorar. Sin duda. Los discapacitados en Chile son personas súper extraordinarias. Fíjate que mi hijo me decía anoche, papá, hay un candidato a concejal X que va a votar en tal comuna. Y es discapacitado, anda en silla de ruedas. Yo voy a votar por él, me dijo. Me partió el Qué bueno. alma. Y yo le dije, Claro. avísame quién es porque voy a votar por él. Le dije. ¿Entiendes? Qué Porque bueno. el niño, ¿cierto? Mi hijo menor, claro, la experiencia con su padre Claro, sin duda. le hace ser súper sensible con el tema. Pero dijo una gran verdad. Aquí en Chile estamos perdiendo la posibilidad de apoyar a esos discapacitados que fíjate que suman 2 Son millones. capacidades distintas, ¿no? Así es, pero fíjate que en Chile la discapacidad llega a 2 millones de personas, de distinto grado, por supuesto. Entonces, hay que pensar cómo hacer uso inteligente de esas facultades, Así es. cómo apoyar a esa gente y no marginarla. Abraham, el Dime. tiempo nos alcanzó, Sí, yo sé. pero todavía hay muchas cosas. Cierto. Yo quisiera pedirte que por favor el próximo sábado puedas estar con nosotros. Wow, te lo agradezco. ¿Sí? Súper bien. Ya, muy bien. Muchas gracias. Comprometido. ¿Ah? Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.